Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 25 del mes octavo del año 2026. Martes 25 de agosto del 2026, una mañana especial para diseñar un día especial. Uno de los mejores días de nuestra vida sucede cuando activamos todo el poder del Omnipotente y ponemos por obra todos sus consejos, leyes, estatutos y decretos. Aquel día se nace de nuevo y se le conoce como primogénito. En esta semana estamos precisamente escudriñando, experimentando y viviendo lo que representa la primicia, lo primero que se ordenó cuando el estado de ser es de conquista, de habitar, de entrar, de habitar y de conquistar la tierra prometida, de habitar en ella. Los hábitos de poner primero, lo prioritario, la prioridad, poner primero al Todopoderoso, el principio de todo, la fuente, el origen de todas las cosas, reconocer que todo depende de la fuente y que esa fuente está en cada uno de nosotros. O sea que somos responsables de cada cosa que se manifiesta en nuestras vidas. Allí ya no nos hacemos culpables, sino responsables. Y por eso, pues vamos a ese programa, el programa original. Cómo nos crearon con un programa que se suplantó, se cambió y nos robaron la identidad, nos reprogramaron. Entonces, como somos creadores, tenemos un programa del creador. Y esos creadores establecieron un programa diferente al creador. Allí se pierde la primicia, allí se pierde el principio, allí se pierde lo primero. Y por eso que se perdió es lo que hay que recuperar. La primogenitura de entre los muertos, el primero que se levanta venciendo la muerte. Y esto aplica para cada cosa y para cada caso que estemos experimentando en esta vida. Por eso, si entras, conquistas y habitas, eso es primicia. Entrar, conquistar y habitar la tierra prometida. Y es muy importante el desde dónde, hacia dónde y por dónde estás estableciendo cada cosa en nuestra vida. Todo lo que tiene que ver con lo que habitamos, con lo que vivimos. Ese desde dónde es el inicio de la primicia. Estas metáforas de las escrituras no es simplemente traer del cultivo la primera fruta, que representa precisamente el que sustenta toda la cosecha y sustenta la nueva semilla que se va a sembrar. Una primicia es mostrar lo primero, lo que se va a replicar muchas veces de allí en adelante. Y por eso el primer Adán es el primogénito de este mundo. Y entonces el segundo Adán en este mundo viene a ser el primero del principio. Por eso el mundo de la vida eterna tiene un modelo que no tiene principio ni tiene fin. Es un modelo eterno, donde no hay tiempo y espacio que se pueda dividir en calendario, sino de acuerdo a la manera en que se siente. El primogénito del reino de los cielos siente paz, alegría, gozo, felicidad. Y eso es lo primero, el sentimiento. Y ese sentimiento se convierte en un gozo de dar, de agradecer y de honrar. Por eso ese modelo, ese molde, es el molde o el modelo donde se rectifica todo, donde vuelve otra vez a quedar toda la memoria en una semilla que se representa con la primicia. Entonces, pues iniciamos practicando la corrección del mundo del caos, de ese mundo que cambió el orden,
En el principio la tierra estaba en caos, desordenada y vacía. No es que no tenga orden, es que hay un orden diferente. Y ese orden diferente se convierte en un programa de altivez, de orgullo, de arrogancia, de jactancia, de robo, de mentira. Un programa que tiene encriptado todo lo contrario de lo que es el programa del amor. O sea que en lugar de la primicia, es la tierra prometida, y la tierra prometida es la mente y el corazón de cada ser humano. Esas son las parábolas, porque cuando nosotros tenemos ese poder creativo y creamos de acuerdo a lo que pensamos. Y eso que pensamos es de acuerdo a lo que sentimos. Y allí se puede gobernar y se puede reinar, porque lo más difícil es gobernar las emociones. La primera emoción al inicio del día, o la última al culminar, al quedarnos dormidos. Por eso es al levantarnos y al acostarnos. Y lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes. Esos momentos claves. Cuando te sientes a la mesa, cuando salgas de tu casa, cuando entres a tu casa. O sea que para vivir la primogenitura, para ser un primogénito, hay que aprender a sentir antes de que se materialice. Teniendo en cuenta estos principios, de que es conforme, de acuerdo a lo que se piensa, eso es lo que se materializa. Y esa es la primicia. Entonces es muy importante reconocernos. Se requiere ese reconocimiento. Por eso el Todopoderoso no dice que solamente escucha, sino que nos dice que miremos. Mira, para poder recordar la imagen de ese principio. Hay que observarla, hay que mirarla. Cuando nos convertimos en el que mira, entonces aparece en la ciencia de la cuántica el efecto del observador. Y entonces luego se empieza a escuchar. Por eso Yeshua cura primero al ciego y luego al sordo. Porque el ciego ve y el sordo oye y el paralítico anda. Es como una secuencia de poder tener una visión conforme al principio, donde todo era perfecto, y poder oír esa perfección en cánticos armónicos al universo. Y ese cántico que trae una armonía, entonces se convierte en el origen, en la semilla, en lo que se conoce como maná, como esa cuerda musical. Y es por eso tan importante entender y evaluar cómo vibras, cuál es la frecuencia en que vibras, para que de acuerdo a esa frecuencia, a ese acorde, tengas un ser que te pertenezca. Y es allí donde se puede traducir la palabra Gesed o misericordia. Por eso significa entraña, el Rahamín, las entrañas del Creador. Entonces viene la primera pregunta para poder practicar lo que estamos evaluando en nuestra mente. ¿Quién eres? Y la otra pregunta, ¿qué eres? ¿Quién eres y qué eres? Pues, ¿quién es lo que haces para ganarte la vida? ¿Y qué es lo que realmente eres? ¿Qué somos? Un alma. ¿Y quién eres? Pues un alma en un cuerpo que hace esto, aquello, lo otro. Ese quién eres es el ingeniero, el obrero, el trabajador, o en muchas ocasiones el esclavo. Pero ese qué eres es una sola cosa. Y es allí donde se entiende la primicia. El qué de lo que somos. O sea que no somos descripción física. Ni gordos, ni flacos, ni negros, ni delgados. Porque podríamos evaluar cuál es tu respuesta cuando te preguntan ¿qué sos? No, ¿quién sos?
Y es allí donde viene el estado de ser. Si tu estado de ser es conforme al principio, eres primogénito. Si estás confundido en lo que eres y en lo que quién eres, pues es porque no sabes quién eres, no sabes lo que es. Y por eso, pues si todo está en nosotros, y todo es como en el principio, pues no necesitas buscar nada, pues necesitas es buscar más de ti. Y por eso no somos a lo que nos dedicamos, porque no nacimos arquitectos, nos moldearon, nos diseñaron para que fuéramos arquitectos, médicos, empleados. Eso ese estado de ser nos lo pusieron, nos formaron. Entonces, cuando nos damos cuenta que no somos aquello que nos dedicamos, que nos formaron, entonces ahora podemos preguntar, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es la razón de ser en este mundo de tiempo y espacio? ¿Qué es lo primero que debemos entender para desarrollar ese proyecto de vida y no vivir una vida sin propósito? A este mundo vinimos a entender verdades, porque quizás estamos viviendo en un mundo pasajero, en un mundo de ilusión, buscando cosas que son pasajeras, buscando materia y no esencia y no espíritu. Y por eso el espíritu de vida, el espíritu que te hace entender, el espíritu que te permite nacer de nuevo desde el espíritu, en esa regeneración. Entonces, si nos evaluamos, vamos a encontrar que tenemos dos características: cómo nos crearon y cómo nos reprogramaron. Y es allí donde viene cómo moldear nuestro sistema, con qué modelo estamos diseñando nuestras vidas. Puede ser con el de confusión o puede ser con el modelo original del fabricante. Ese modelo se le llama primicia, porque si fuimos creados como reyes, entonces somos reyes, y si no somos reyes, pues no somos nada, porque el propósito es reinar. Y obviamente que el área más difícil de reinar es en la emoción, porque es la energía que ponemos en movimiento. Esta emoción viene de acuerdo al pensamiento y al sentimiento, que se expresa en palabras para que se materialice esa emoción. Entonces cada cosa está llena de programas, en este caso reprogramados con sistema de esclavitud, de escasez. Y entonces esos reyes dejan de ser reyes. O quizás reina en la empresa pero no en la casa. Quizás quizás reina en la casa pero es esclavo en la empresa. O quizás reina en su entorno pero es esclavo de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que requiere reinar en todo? Para volver a ser como en el principio, establecer esa semilla del reino y volver a entender de lo que se trata la esencia de una primicia. Lo primero, el modelo primogénito, primordial, prioritario de esa primicia del primogénito. Por eso esos primogénitos hay que rediseñarlos con el modelo original. Los primogénitos hechos perfectos, dice el libro de los Hebreos, donde nos lleva en un proceso de una formación conforme el modelo original. Para entender en los textos bíblicos, ese modelo original se le llama Tevilá en el hebreo, y quiere decir molde, y fue traducida con simpleza como bautismo. Entonces ese nacido de nuevo es porque esto tomó el molde del bautismo, del fuego del Espíritu. Ese es el que nace de nuevo. Lo demás es doctrina.
la materia prima con la cual fue creado el hombre, pues se tomó de esos mundos superiores. Y entonces aparece lo que se llama el alma. Y ese punto del universo donde todo se puede unir o se puede dividir está dentro de cada cerebro, de cada mente del ser humano. Entonces, ese mapa del cosmos, ese mapa del mundo, del universo, ese mapa del alma humana, es el mapa del universo que se reproduce. Somos como un microcosmos del macrocosmos. Entonces ese mapa o ese modelo se reproduce conforme al modelo de arriba, de los 4 mundos superiores, de la emanación, creación, formación y acción. Y cuando eso se repite, hazlo conforme al modelo que te mostré arriba. Arriba en el monte, en el pensamiento del Creador. Y entonces todo lo que se diseña en el templo es conforme a ese molde. Y todo lo que se dice y lo que se aconseja. Cuando eso sucede en este mundo tridimensional, se le llama primogénito. Ya no es primicia, ya no es primero. Ahora se manifestó. Y por eso se traduce como Bikurim. La primicia es Bikur y Bikurim es el plural. Y se podría entender como dar a luz, como traer a la existencia, como reventar el vientre. Entonces ahora siguen las preguntas para que cada uno tenga la respuesta. ¿A qué le estás dando vida? ¿Qué es lo que se está manifestando en tu vida? ¿Qué es lo que está teniendo éxito? Todo aquello que ves en tu entorno. Eso que ves en tu mundo exterior viene de tu mundo interior. Entonces si vemos violencia, caos, desánimo, derrota, todas estas cosas que no son nuestra realidad, sino un mapa que nos muestra el lugar exacto de lo que debemos rectificar en nuestro interior. Entonces, ese origen que es conforme a la imagen y a la semejanza del Todopoderoso, solo se logra a través del cumplimiento y de la obediencia de las leyes, que son como el camino para volver a entrar, conquistar y habitar la tierra prometida. Por eso, y no porque el Todopoderoso necesite que le demos algo, es que nos instruye en el texto de Deuteronomio de Barín, capítulo 26 del verso 1. Es un tiempo que no se cuenta con reloj. Cuando es un tiempo en el espacio. Es un día señalado. Cuando entrar es una acción, es un movimiento. Y la tierra prometida es Canaán, esa tierra que fluye riqueza, kalal, leche. Leche en hebreo es kalal y significa riqueza. Y miel, pues es la dulzura que se adhiere. Entonces ahora ejercitemos en este martes que nuestra comunidad lo tomamos como el ayuno congregacional, en esta dieta mental. Estableciendo esa ley básica del universo, que es simple, se ve reflejada en la economía. Eco es el eco, y nomia es la ley. Tu economía es de acuerdo al eco de las leyes que estás poniendo por obra. Si las leyes son injustas, tu economía va a ser de pobreza. Si las leyes son justas, tu eco, lo que emites, va a ser riqueza. Y no estamos hablando de la cantidad de propiedades, porque cuando se aplica estos principios en el Asia Menor a las comunidades, a las 7 congregaciones, donde encontraron una muy próspera, muy abundante,
pero que estaba evaluando con el modelo original les dice: ustedes son pobres, míseros, y perdieron el origen. Entonces, tampoco estamos diciendo que es mal el tener recursos. Lo que estamos diciendo es que la verdadera riqueza es de acuerdo a lo que emites de tu corazón, que viene de tu mente. Esa ley básica del universo es sencilla: economía. Eco, el eco de la ley. Entonces todo sirve para un propósito y se ajusta en ese equilibrio. Y nada ocurre ajeno a esto. Entonces, si se construyen cárceles del humano, es porque está atrapado en el desconocimiento de nosotros mismos. Y hasta que se aprenda a mirar más allá de las causas, que se aprenda a mirar la fuente, el origen, que no miremos las consecuencias, sino lo que está generando esas consecuencias. Que no miremos la secuencia, sino el gen que se está repitiendo, para poder regenerar. Porque la cárcel del humano es estar atrapado en el desconocimiento de nosotros mismos. Y ahora que conocemos que no somos lo que pensamos, sentimos ni decimos, sino conforme a la imagen y semejanza del pensamiento del Creador, entonces volvemos a Él. Porque ya mis pensamientos no son tan distantes como el cielo de la tierra, sino que ahora yo puedo ir y comprar sin dinero. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Cuando puedo ir y comprar sin dinero es porque mis pensamientos son conforme a los pensamientos. Porque el Todopoderoso se enfrentó al caos sin un peso, sin un céntimo, sino con la luz de la palabra. Entonces, hasta que nosotros podamos aprendamos a mirar más allá de las causas, entonces nos curamos de la ceguera. Porque las respuestas no suceden por solo identificar las causas. Es también por identificar las condiciones que descansan bajo las causas, que solo están en la misma conciencia del hombre. O sea que no hay respuesta mientras se continúe aislando las consecuencias de los hechos que ocurren en el mundo material, causadas por la condición mental. Y eso es lo que se conoce como una causalidad. Causamos algo, que no es una casualidad, es una causalidad. Y por eso la realidad nunca se origina en el mundo exterior. Esa es la base, el primogénito. La realidad se origina dentro de cada uno de nosotros. Entonces la primicia no hay que buscarla afuera, sino dentro. Lo primero que piensas al despertar, lo primero que sientes al salir a solucionar algún problema, lo primero, ¿qué es lo primero? Por eso, si no hay corrección del origen, entonces no se usa el poder, sino la fuerza. Porque la fuerza se origina de un poder. Si tenemos una máquina con mucha fuerza, pero no sabemos el switch, el botón de inicio, el power, el on, sino que la tenemos apagada, el off, entonces por más fuerza que tenga la máquina no va a operar. Por eso esa máquina que tiene tanta fuerza depende de un poder. Y nosotros tenemos el poder o la capacidad de apagar o de encender la máquina y de darle dirección a ese poder ilimitado que se convierte en fuerza para construir o para destruir.
Entonces, si evaluamos nosotros nuestra vida y encontramos enfermedades, encontramos pobreza, deudas, estamos yendo a las consecuencias. Entonces vamos a la fuente y le ponemos espíritu de poder como primicia, como primogénito, como prioridad. Le ponemos el poder creador del universo. Ese molde vuelve a regenerarse y a tomar la forma original del fabricante, la imagen y la semejanza del creador. Y entonces allí se le llama primogénito. Esa fue la pelea que viene desde arriba entre Esaú y Jacob. La fuerza puede ser primero en este mundo, pero cuando el poder toma el control, entonces el mayor servirá al menor. Y entonces por eso es que en la política no se busca la economía sino el poder, porque ese poder controla la economía, controla las políticas y controla las creencias religiosas y controla las ciencias. Y por eso, pues, cuando se pierde ese modelo se ven reflejadas las leyes injustas, que es el resultado de un alto costo en lugar de usar el poder. Reconocer los patrones que le dan origen al uso de la fuerza en lugar del poder. Y recibirás poder. Si somos primicia, si somos primogénitos de entre los muertos juntamente con aquel que se levantó, el mismo espíritu que levantó al Mesías de entre los muertos, según dicen los evangelios, también te está levantando a ti y también me está levantando a mí. Y por eso esto usamos como lo que hoy se conoce como la epistemología, que es ese estudio de cómo o hasta qué punto se conoce algo. Pues si usamos la epistemología para la palabra primicia, es mirar el futuro y el pasado como en el principio, reinando en todo. Y entonces, pues como estudiante, no se conformen ni arriesguen, no miren el futuro, mire el pasado y asuma el riesgo. No se conforme con 2 puntos, porque se conecta mirando el futuro hasta que podamos mirar el pasado, donde se repanó, y lo podemos unir. Y eso es lo que se llama presente, primero, primicia. La percepción de cada uno de acuerdo a la conciencia. Y entonces empezamos a ser conscientes del inconsciente. Y ese que era de último empieza a ser primero. Y ese que era cola empieza a ser cabeza. Y ahí viene Reshi, Rosh, cabeza. O Bereshí en el principio. El primero, el principal obstáculo del desarrollo humano es el desconocimiento de la naturaleza de la conciencia real de lo que somos. Si miramos segundo a segundo, minuto a minuto, el ser interior, la mente, los sentimientos, las emociones, allí nos vamos a dar cuenta que la mente actúa más rápido que lo que reconoce. Y es por eso que hay que ir a la fuente. Y esa fuente es la que atrae. Y ahí podemos usar la palabra epistemológicamente, atractores. Y esos atractores
Podemos tomar un ejemplo de aquellas personas que sufren esas enfermedades musculares y que hoy la ciencia le da nombres a todas estas situaciones. La kinesiología, esa ciencia que estudia la respuesta de los músculos a los estímulos físicos y mentales, positivos o negativos. Entonces se paralizan los órganos. ¿Por qué Yeshua viene curando primero al ciego, al sordo y por último al paralítico? Porque es una secuencia.